Muy buenas, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre las cartas de color, qué son, cómo funcionan y cómo utilizarlas en la práctica para fotografía. Os voy a hacer un resumen rápido de cómo es, cómo funciona y lo voy a hacer con una presentación, con un PDF que os podréis descargar, que os enviarán un enlace desde Calibrite para poder descargar la misma presentación, con lo cual podéis tomar notas si queréis del webinar, pero no es necesario que hagáis capturas de pantalla o copiéis exactamente porque os enviarán el enlace para poderlo descargar. Bien, pues primero que nada os doy las gracias a Calibrite y a Fotografiarte por organizar este webinar y os comento, por si no lo sabéis, que tenéis un 10% de descuento en todos los productos de Calibrite a través de Fotografiarte. Fotografiarte, todos los productos que tiene Calibrite os los va a poner a ese 10% de descuento con un código de cupón que es CALB10, os enviarán el mail con el código para poderlo usar para comprar lo que queráis de Calibrite. Bien, cualquier duda o pregunta que tengáis sobre la presentación, sobre toda la charla que vamos a hacer, la podéis escribir en la zona de preguntas y al finalizar del webinar voy a ir leyendo y contestando todas las preguntas que os tengáis y vayan surgiendo durante la clase. Bien, empezamos y vamos a hacer una presentación. Esta presentación es básicamente un extracto de lo que es el curso de gestión de color que tenéis en Fotoformación, que es mi escuela online de fotografía. Y hoy vamos a ver lo que son las cartas de color. Veremos la configuración, cómo hacer los perfiles de color y por qué es importante todo esto. Bien, básicamente el concepto inicial del por qué es importante una carta de color es por dos motivos. Uno, porque nos permite hacer un balance de blancos con una altísima precisión. Eso de que los colores me quedan magentas, verdosos, pues lo podemos matar. Que eso no quiere decir que sean colores bonitos, son colores reales. Después ya hablaremos de esto. Bien, y después hay la posibilidad de crear un perfil de color personalizado para nuestra cámara fotográfica con nuestro objetivo y el tipo de iluminación que estamos usando. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros, seguro que nos suena, que trabajamos con espacios de color o perfiles de color que pueden ser sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB. Ven, ¿esto qué implica? Que cuando realizo una fotografía y esa fotografía tiene un valor de tono de piel, de verdes, de azules, pues está con unas propiedades. Yo cuando cojo la cámara, da igual la cámara, el tipo de cámara que sea, como si es un teléfono móvil en formato DNG. Pues cuando yo realizo una fotografía en formato RAW, esta fotografía adquiere unas propiedades de color. Estas propiedades de color deben mantenerse en todo el procesado y hasta llegar a la imagen final. En el momento que las imágenes van cambiando sus propiedades de color, la respuesta, la uniformidad, la previsión de ese color se altera porque ya no es el color que debería ser. Bien, el problema siempre sucede porque nosotros partimos de unos colores, de una paleta de color muy grande que tenemos que reproducir normalmente en una paleta de color más pequeña. Y ahí vienen todos los grandes problemas. Si yo tengo muchos colores, pero después no los puedo reproducir, ¿qué pasa? Que tengo que hacer una adaptación de colores. Y ahí es donde es fundamental tener un perfil de color personalizado. ¿En todas las circunstancias es importante? No. Cuando yo tengo que hacer una fotografía en unas circunstancias, digamos, muy fáciles, pues, y con colores que no son complicados, no son extremos, y además no tengo que ser fiel a la reproducción de color, pues puedo vivir perfectamente sin realizar un perfil de color. ¿Cuándo me interesa? Cuando los azules del cielo se me van a unas tonalidades extrañas, cuando tengo que hacer fotografía de producto y los productos aparecen con colores que no son los colores reales, cuando estoy haciendo moda, cuando estoy haciendo un retrato, cuando tengo que representar los colores de una forma fiel. Ahí es donde es importante que este problema pues, sea lo más
la visión sea lo más correcta posible y sea lo más exacta posible. Pues para eso es muy importante poder generar un perfil de color. ¿Cómo generamos el perfil de color? Básicamente lo que vamos a hacer es una fotografía en formato RAW a una carta de color y a partir de un software crearemos el perfil. Y ese perfil lo podremos usar en todas las fotografías de esa sesión que tengan las mismas condiciones de cámara, objetivo y tipo de iluminación. Si nos cambia algún factor, es posible que el valor resultante no sea tan fiel como debería. Si cambia ligeramente, simplemente cambiamos un objetivo por otro, la respuesta no será exactamente la misma, pero sí que puede ser bastante parecida. Todo depende del nivel de exigencia que sea en función del trabajo que estéis realizando. Bien, continuamos. Vale, ¿qué debería hacer? Lo que debería hacer es vigilar que la exposición sea correcta y que el balance de color sea correcto. Si no, lo haré posteriormente. Escoger el espacio de color correcto, el formato de archivo, a ser posible si quiero hacer ya un perfil de color que sea en formato RAW. La iluminación es muy importante, que no tenga luz cruzada, que todas las luces sean del mismo tipo, porque si tengo una luz muy cálida, una luz muy fría y una luz verde o magenta, pues el perfil no va a adaptarse a los tres tipos de luz. Yo puedo adaptarlo a una, pero no a dos o a tres tipos de luces diferentes. Pues si tengo unas luces de contra, una luz de perfilado, una luz de lo que sea una luz de fondo que tiene un color distinto, ¿vale? Tengo que ver cuál es la iluminación principal y sobre esa, apagando las otras, es la que haré el perfil de color. Una vez he hecho la fotografía a la carta de color, ya enciendo el resto de luces de colores que sean para aplicar la creatividad que me interese. Pero el perfil lo debo hacer con la carta, con la iluminación que sea la luz principal. Vale. El perfil de cámara. Pues esto es lo que vamos a crear a partir de ahora. Vale. Continuamos. Es muy importante intentar conseguir la exposición correcta. Si nosotros vemos en el histograma, ya sea en el momento de hacer la foto o una vez hecha, que está ligeramente oscuro, es decir, ligeramente subexpuesto o ligeramente sobreexpuesto, pues podría tener un problema porque la generación de ese perfil no puede no ser lo correcta que debería. Es decir, que la exposición debería ser lo más exacta posible. Para ello, pues puedes revisar el histograma y ver si la exposición cuadra con lo que tú quieres representar o si tienes que variar la exposición, al menos para hacer la fotografía de la carta. Después, si ya tienes que sobreexponer o subexponer, pues ya sobreexpones o subexpones. Pero lo importante es que la exposición sí que sea en la carta, que sea correcta. Bien, seguimos. El balance de color, ¿esto qué sucede? Nosotros hacemos la fotografía, si es en JPG o es en RAW, tenemos que tener en cuenta un tema importante. Si yo realizo la fotografía en RAW y hago la fotografía a la carta, después puedo seleccionar el balance de blancos sin ningún problema, ya sea en una de las cartas grises o bien en los parches que ahora te explicaré. Pero lo que es muy importante es tener en cuenta que si yo estoy disparando en JPG, ya no puedo crear un perfil personalizado para la cámara y el balance de blancos lo debo hacer en el momento, a ser posible, de hacer la fotografía. Porque si lo hago posteriormente, tendré una pérdida notable de la calidad. Por lo tanto, puedo usar o los valores estándar predeterminados que ya me sugiere la cámara o lo ideal es usar una carta porque eso me va a dar el valor exacto respecto a la luz que estoy usando. Continuamos. Vale, esto es lo que os decía del balance de blancos. El balance de blancos lo puedes hacer desde la cámara. Normalmente todas las cámaras tienen una función de hacer un balance de blancos manual o personalizado.
con lo cual te dicen que coloques la carta gris delante de la cámara y hagas una medición. No es necesario que esté a foco, simplemente que la zona de medida quede completamente cubierta por la carta. La otra opción es, si disparas en formato RAW, puedes seleccionar el cuentagotas o el puntero, el valor que sea del programa para hacer un balance manual y seleccionas en la carta gris. Al hacer clic en la carta gris, lo que haces es cambiar el color. Fijaos aquí en esta imagen que tenemos un color muy azulado, pasa a ser un valor completamente neutro. Y esto lo que nos consigue es dar o neutralizar los colores para que el color sea neutro. Pero solo con esto no tengo un perfil de color, que es lo que os decía que es lo más potente o lo más importante. Porque esto lo que nos va a permitir, el perfil de color, es cuando tenga que adaptar la visualización de esa imagen en una pantalla, en una impresora, para pasarla a cualquier dispositivo, pues tiene ya unas propiedades de color, cada uno de los colores. Fijaos en este paisaje, pues el color azul del cielo, el verde del fondo, si es un retrato, si es un producto, pues todo tiene sus valores exactos y precisos. Vale. El espacio de color. Esto es otra de las dudas que muchas veces se genera. ¿Qué es mejor, trabajar en sRGB o trabajar en Adobe RGB? Básicamente, lo que hemos de pensar es que si yo trabajo en sRGB, es un perfil, es un espacio de color, mejor dicho, que tiene una paleta de colores más reducida, pero es el estándar para Internet. Entonces, todo lo que es pantalla normalmente trabaja muy bien cuando trabajo con una imagen en sRGB. En Adobe RGB, normalmente, para simplificarlo, está pensado cuando tengo que pasar a CMYK o tengo que ir a impresión de imprenta o a imprimir con una impresora de inyección de tinta de 4, 6, 8, 12 tintas. Entonces tengo una paleta de color más amplia para poder trabajar. Pero en cualquiera de los dos casos ya estoy reduciendo la paleta de colores de mi cámara a unos espacios que me permiten trabajar multidispositivo. Con lo cual puedo trabajar con el sistema que yo quiera, pero ya no estoy trabajando con la inmensidad de colores que me podría llegar a dar la cámara, porque no son colores reproducibles en una pantalla convencional de ordenador o de teléfono, ni son reproducibles en imprenta o en una impresora. En ese caso, ya en cámara puedo decirle que me muestre las imágenes en sRGB o en Adobe RGB. Esto es muy importante, sobre todo si disparo en formato JPG, porque la imagen ya está trabajando, ya está convirtiéndose a esa paleta de color. Mientras yo trabaje en formato RAW, es importante, pero no es tan importante porque lo puedo cambiar en cualquier momento. Sí que es importante porque el histograma que me va a mostrar no es el mismo en sRGB que en Adobe RGB, aunque no sea muy diferente, pero es mucho más preciso usar el exacto que yo necesito. Bien, pues esto es un ejemplo de una cámara de Nikon en la cual nos permite seleccionar el espacio de color entre sRGB o Adobe RGB. Bien, lo que también hay que decir es que si siempre vas a trabajar con un destino Internet, ya sea para e-commerce o para Instagram o para lo que sea, para ti o para tu cliente, pues trabajaría de entrada en sRGB. No tienes por qué trabajar en Adobe RGB y después convertir a sRGB, a menos que realmente tengas que pasar a impresión. Si no, eso ya no hará falta. Bien, pues tenemos también el tema de iluminación, el perfil de cámara. Todos los ajustes que tenemos puestos, si disparamos en formato RAW en el menú de cámara, pensad que estos no los estamos viendo, no se están aplicando si usamos un software tipo Capture One, tipo Lightroom, tipo Photoshop. Solo se aplican cuando yo estoy usando realmente el software propio del fabricante. Si estoy trabajando con Olympus, por el software de Olympus, si estoy trabajando con Sony, el de Sony, etc. Entonces, necesitaría exactamente el software específico para usarlo.
pero entonces también es posible que no sea compatible con la generación de perfiles. En cualquier caso, la configuración avanzada en la cámara, en los controles para disparar en formato RAW, lo podemos hacer, pero no suele ser algo que vayamos a notar los resultados, porque al interpretarla con un software externo, eso no se va a cargar, con lo cual más vale la pena aplicar esos ajustes y crear un preset, una configuración, un estilo, llámalo como quieras, en cualquiera de los programas, que no hacerlo directamente en la propia cámara. Bien, como software compatibles, ¿qué tenemos? Tenemos Photoshop, tenemos Lightroom, Lightroom Classic, tenemos Hasselblad Focus, Blackmagic DaVinci Resolve, solo para vídeo, 3D LUT Creator y DxO Photolab 4. Con estos también podemos hacer o generar perfiles o son compatibles con los perfiles de Calibrite. Aquí tenemos unos ejemplos de las cartas. Fijaos que de la carta de colores, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta es la Color Checker Photo 2 de Calibrite, y fijaos que tenemos unas paletas bastante generosas, de las cuales solo la parte inferior es la que es para generar el perfil. La parte superior es la parte creativa, que ahora os explicaré. La parte inferior es la que genera el perfil. Esto es lo que se le llama la Color Checker Classic. Pues la Color Checker Classic la tenemos en tamaño nano, que es muy pequeñito. Después, en el tamaño, este ya veis en relación a la cara la proporción que tiene. Después tenemos un tamaño más grande. Después tenemos un tamaño bastante mayor, sobre todo para reproducciones. Y después tenemos incluso un tamaño incluso para drones, para poder hacer fotografía a mucha distancia, pues un tamaño realmente muy grande. Vale, pues las propiedades de color de las cartas son exactamente lo mismo y la forma de trabajar es exactamente la misma, independientemente de cuál de ellas esté trabajando, porque es la misma en un tamaño más grande o en un tamaño más pequeño. Bien, otras cartas de color. Tenemos cartas de balance de blancos, simplemente es para realizar un balance de blancos sin crear perfil de color. Después tenemos una carta gris para evaluar la exposición con un fotómetro de mano o con el fotómetro de cámara. Después tendríamos una carta con blanco, gris y negro. Tenemos después también, esta es la Color Checker Passport Photo 2, que es lo que os estaba enseñando. Tenemos una nueva que ha salido, que es la Photo Duo, perdón, la Color Checker Duo, que es híbrida tanto para foto como para vídeo. En vídeo tenemos unos parches y las bandas blanca, gris y negra, y para fotografía tenemos la Color Checker Classic más el balance de blancos, con lo cual tenemos toda la creatividad en una única carta si necesitamos tanto foto como en vídeo. Esta inferior es la Color Checker Video, es una carta dedicada específicamente para el tema de vídeo. Y después tendríamos la Color Checker Digital SG, que es una carta aún más avanzada. Si con esta carta tenemos 24 parches, con esta tenemos muchísimos más, con lo cual el nivel de precisión, si lo necesito, es aún más elevado. Como siempre, la gestión de color, de no hacer nada, hacer algo, ya es avanzado. Cuanto más cosas haces, más avanzas. Vale, si tenéis dudas me lo vais poniendo en los comentarios y así os voy, después al finalizar os iré contestando. Vale, pues esto es lo que os decía, que en gestión de color podemos hacer, como os decía, un balance de blancos con precisión y esto ya es más que jugar con el automático y confiar en que los valores salen correctos. Con eso estamos usando los perfiles genéricos de las cámaras que no tienen en cuenta la iluminación y tampoco están dedicados a el modelo, el número de serie en concreto de tu cámara con el objetivo que tú estás usando ni la iluminación, con lo cual hay una diferencia más o menos considerable de lo que se puede llegar a tomar. Pero solo con esto ya hacemos, usando los perfiles ya estándar que nos vienen con las cámaras, pues ya podemos hacer algo más avanzado.
Si necesitamos más precisión, tenemos la opción de crearnos un perfil. Y si necesitamos muchísima más precisión, pues tenemos una carta aún más avanzada, más completa, para tener un perfil aún más preciso. Todo depende del grado de exigencia de nuestro tipo de fotografía. Bien, aquí también os pongo en la presentación las cartas que hay disponibles y las opciones que hacen, que tienen, que veáis un poco lo que tienen y los tamaños que hay disponibles, etcétera. Pues si tenéis necesidad de decir, pues mira, yo me interesa una, pero en tamaño pequeño, grande, pues aquí tenéis la tabla de las equivalencias. Vale, vamos a ver ahora cómo se realiza un perfil de color. Vale. Hacemos una fotografía a la carta de color. Fijaos que esto es una fotografía de exteriores. Simplemente hacemos formato RAW, disparamos y nos llevamos todas las fotografías a casa. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que estas fotografías que tenemos aquí, nosotros solo tenemos que hacer la foto a la carta de colores. El resto continuamos disparando sin mayor problema y la carta la guardamos. Al tener una de ellas con la carta, después podremos hacer el balance de blancos y la creación de perfil, si es necesario, para todas aquellas fotografías de las mismas circunstancias. Cambiamos a un interior. Tendríamos que volver a hacer otra foto con las condiciones de luz que tenga ese interior, porque lo más probable es que en el exterior pueda trabajar con luz día o luz día más luz de flash o luz de LED, pero en interiores lo normal es que trabaje con luz artificial. Pues entonces lo que puedo hacer es usar la luz artificial del interior para volver a hacer una foto a la carta para poder regularlo todo correctamente. Bien, entonces aquí os explico un poco lo que contiene la carta de la Color Checker Passport. Esto es lo que os decía. Esta es la parte, fijaos que nos dice Color Checker Classic, de los 24 parches, que es la que utiliza para crear el perfil. Simplemente con que esta parte la tenga, en principio ya tendría suficiente. Pero además es conveniente tener también la otra carta. ¿Por qué? Porque esta es la carta que le llaman la carta creativa. Esta carta no genera perfil. Cuando la fotografío y que creo el perfil, simplemente esta parte no se tiene en cuenta. Pero una vez he creado el perfil, yo puedo hacer un balance de blancos o bien usando la parte trasera o otra carta, si usamos la Color Checker Classic, que solo tendría los parches de color, y podría usar esta para hacer el balance de blancos. Pero con la parte creativa, esto es el mismo equivalente. Fijaos que tengo un parche que lleva esta redondita arriba y abajo. Este parche es el mismo, es el parche neutro para hacer el balance de blancos. Fijaos que tengo una línea que es para retrato y otra línea que es para paisaje. ¿Cómo funciona? Básicamente partimos de que el retrato, si partimos de la primera casilla, tenemos un valor neutro. A partir de aquí, cada casilla que vamos cambiando hacia la derecha, cada valor va a ser más cálido que el anterior. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo quiero hacer fotografía de retrato, es lo que os decía, que un balance de blancos y un perfil creado va a conseguir una fidelidad de color muy alta. Pero en un retrato a veces no busco la fidelidad de color, busco que los colores sean bonitos. Entonces, si tú dices, vale, la piel, la gente que es un poco como yo, muy blanquita, queda más hermosa, un poquito más cálida, pues ¿cuánto de más cálida la quiero hacer? Pues si tú dices, pues mira, a mí me gusta 2 puntos más a partir del neutro, o 3 puntos, o 1 punto, o 4, lo que tú quieras. Pues si tú ya sabes que es el valor que a ti te gusta, lo puedes estandarizar para tus retratos, de forma que cuando hagas un balance de blancos, en lugar de ir a buscar el neutro, directamente ya haces una desviación para darle esa tonalidad más cálida a la imagen. Pasamos a paisaje. Lo mismo, partimos del cuadradito central, el que te lleva la redondita, este es el valor neutro.
Pues en paisaje es posible que tú quieras darle una sensación más invernal o más primaveral. Si tú quieres que el paisaje parezca más de primavera o más de otoño, más de invierno, pues es posible que lo quieras hacer más cálido o más frío. Si tú seleccionas desde el valor central hacia la derecha, cada punto más adicional vas haciendo la foto más cálida. Y hacia la izquierda, cada punto es un valor más frío. Pues lo mismo, si sabes que un tipo de paisaje o un tipo de fotografía siempre ha sido en días diferentes, en paisajes diferentes, pero que es la misma tonalidad de los verdes, porque es el mismo sitio, pero es un día diferente y el cielo no está igual, el valor de color no es igual. Pues lo que puedes hacer es ir a hacer la foto de la carta de color y cada día haces un balance de blancos en el punto que a ti te interesa, neutro, más cálido o más frío. Y así igualas los valores en cada una de las sesiones que has realizado. Vale, después tenemos 8 parches y tanto de escala de grises como de valores de color. Con lo cual, esto es sobre todo visual para apreciar el valor de oscuridad o luminosidad y el valor de los colores. Si ves que el amarillo, el rojo, el verde se van un poco demasiado cálidos, demasiado fríos, pues tienes una apreciación visual para saber que estos colores se están yendo del valor que debería ser. Bien, para finalizar la carta tenemos el valor que os comentaba. Tenemos una carta para balance de blancos y otra para balance de grises para fotómetro, para conseguir la exposición correcta. Vale. Con esta parte es la que decíamos que haríamos el perfil y ahora entraremos a hacerlo. Vale, empezamos con Photoshop, porque Photoshop es más complicado que Lightroom, porque Lightroom tiene un plugin que nos permite ya directamente hacerlo todo sin salir de la aplicación. Pero Photoshop tenemos que hacer una pequeña trampita. Y esta trampita, bueno, tenemos que saber cómo se hace. Empezamos. Bien, ¿qué sucede? Que en la mayoría de las cámaras, normalmente el formato es un formato, el formato RAW no es un formato DNG, excepto Leica y alguna cámara más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una cámara que el formato es NEF, CR3 o el formato que sea, esa imagen no la puedo cargar en el software de creación de perfiles de Calibrate. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir mis imágenes RAW a imágenes DNG, pero no todas, simplemente la fotografía que contenga la carta de color. Las otras no hace falta, porque este software es para generar el perfil. No voy a hacer nada más con él, pero para generar el perfil tengo que suministrarle la foto en formato DNG con la carta de color. Pues tengo un software que es el conversor DNG o Adobe DNG Converter que me permite convertir cualquier formato RAW en formato DNG. Simplemente en el punto 1 seleccionamos la carpeta donde está la carta de color para ahorrarnos pasos y que nos convierta todas las imágenes. Podemos ir a colocar una subcarpeta que se llame carta de color, por ejemplo, y que solo cargue una foto, que así es más fácil. O si hemos hecho fotos en interior, en exterior y en otro día, pues las 3 cartas las colocamos allí, las 3 fotografías en formato RAW. Vale. Aquí definimos dónde están las fotos. Después le decimos dónde queremos que guarde las fotos en DNG, pues en la misma carpeta. Y el resto, en principio, no hace falta tocarlo. Aquí podríamos cambiar el nombre del archivo, podríamos cambiar el formato DNG a un DNG compatible con programas anteriores de Adobe, pero esto no es necesario para este caso, y simplemente le diríamos convertir. Una vez lo hemos convertido, simplemente ya tenemos la imagen convertida a formato DNG. Bien, ¿qué hacemos entonces? Cogemos la foto en DNG y la soltamos directamente dentro de la aplicación. Al soltarla, el software detecta automáticamente la carta. Si no coincidiera perfectamente los cuadraditos dentro de la carta, raro que no lo haga, pero podría darse el caso,
pues podría seleccionar este botón y arrastrar las redonditas para ajustar la cuadrícula para que coincida con la carta. Una vez coinciden los cuadraditos, le digo crear perfil y automáticamente me preguntará, vale, dime un nombre para este perfil. Pues lo que voy a hacer es colocar un nombre que sea un nombre descriptivo. Cámara, objetivo, tipo de luz y fecha, por ejemplo. Suficiente. Vale. Una vez lo he creado, este perfil ya está disponible para las aplicaciones de Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop. Vale. Continuamos con Photoshop. Abrimos ya mi sesión de fotografías con mis archivos RAW. Ya no hace falta que sean convertidos a NG. Las fotos directamente. Las abrimos y lo que tenemos que decirle es usa este perfil. Vale, pues fijaos que cuando abrimos fotografías en formato RAW se abre el módulo o el plugin de Camera Raw. Vale, pues cuando abrimos la Camera Raw estamos en la pestaña de editar. La primera opción es perfil. Si tenemos una versión más antigua de Photoshop, lo tendremos abajo de todo en calibración de cámara, también tenemos la opción de perfil. Desde hace ya unas cuantas versiones lo tenemos aquí, pero depende de la versión de tu Photoshop, lo tendrás en un lugar u otro. Vale, pues aquí cambiamos el perfil que nos viene por defecto en Camera Raw y seleccionamos, bueno, primero tendremos que ir a explorar porque si no solo nos mostrará los que él me sugiere, pero no los que yo he creado. Vamos a explorar y en explorar tengo un apartado que es perfiles donde tengo los perfiles personalizados. Pues le digo, vale, pues mira, es el perfil tal. Pulsas encima de él y automáticamente carga este perfil en la fotografía. Vale. Aquí no se ha acabado el tema porque ahora he creado el perfil. Lo puedo aplicar a todas las imágenes, pero no he creado el balance de blancos. Y el perfil no hace el balance de blancos. Puede haber un error en la colorimetría de la imagen en definir dónde está el valor neutro del color, pero esto no lo cambia el perfil. El crear un perfil lo único que me dice es las coordenadas máximas que puede reproducir mi cámara, pero no qué balance de color tiene que tener correcto en esa imagen. Vale. Pues entonces selecciono cuentagotas dentro de las herramientas de balance de blancos y hago clic, si quiero, en la misma foto de la carta. Fijaos que aquí he usado la misma opción de la opción creativa que os comentaba. Sin necesidad de tener otra foto a la carta gris, pues directamente con una foto tendría suficiente. ¿El valor central es correcto? No quiero la foto ni más cálida ni más fría. Pues ya está, ya tengo el ajuste aplicado a la imagen. Vale. Pero quiero copiarlo al resto de imágenes. Y esto en Photoshop a lo mejor no es tan fácil o tan intuitivo de hacerlo. Os lo explico muy fácil. Vamos al botón de los 3 puntos y le digo copiar ajustes de edición. Después selecciono el resto de imágenes y le digo pegar ajustes de edición. Con lo cual me ha pegado el perfil y me ha pegado el balance de blancos a toda la tira de imágenes. Con esto ya lo tengo. Vamos a por Lightroom Classic. Vale, tenemos la fotografía y aquí ya no necesito hacer el truquito de convertir a DNG porque las imágenes ya están en Lightroom y Lightroom ya tiene la capacidad de trabajar con perfiles de color DNG. Por lo tanto, ya no tengo que hacer esta segunda operación. Vale, tenemos todas las imágenes cargadas. En una tengo la imagen con la carta de color. Perfecto. Pues ahora vamos a exportar esta foto y si le he instalado el plugin que es gratuito con la carta de color, selecciono Color Checker Camera Calibration y lo único que tengo que hacer es colocar un nombre descriptivo para el perfil que va a crear. Lo ideal que es poner, como os decía, el nombre de la cámara, objetivo, tipo de luz y fecha. Vale, pues suficiente. Al crearlo, o sea, al exportarlo, él no crea una foto nueva. Lo único que hace es crear un perfil nuevo. Este perfil yo no lo voy a ver en la tira de imágenes, no es una foto. Entonces me pedirá Lightroom que reinicie la aplicación, reinicie Lightroom para poder volver a cargar ese perfil. ¿Vale?
Arranco de nuevo Lightroom y en la opción de perfil hacemos lo mismo que hacíamos en Photoshop. Vamos a la opción examinar y en examinar me aparecen todas las listas y en perfiles me aparecerá el perfil que acabo de crear. Selecciono el perfil y ya tengo el perfil cargado. Ahora hacemos el balance de blancos. Selecciono el cuentagotas dentro de las opciones de balance de blancos y hago clic de nuevo en la misma casilla o en una carta gris para conseguir el gris. A partir de aquí ya lo tengo. Puedo sincronizar la resto de fotografías y ya tengo todas las fotografías completamente ajustadas. Bien, Color Checker Passport. Perdón, Color Checker Passport. Capture One. Cargamos las fotografías aquí. Capture One tiene una característica que es que no trabaja con perfiles DNG. Entonces, lo que tiene que hacer el software de calibración es crear un perfil ICC. Con un perfil ICC sí que Capture One puede trabajar. Pero en lugar de usar un plugin o usar un software externo para convertir la imagen, la puedo exportar directamente desde el propio Capture One. Lo que tengo que hacer es exportarla en formato TIFF y no de cualquier forma, porque si no, no funciona. Vale, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Cargo la fotografía que tiene la carta y a partir de aquí lo que tengo que hacer es ir, si ya tengo la versión nueva de Capture One, iré a la pestaña Estilo, Características Base. Si tengo la opción anterior, pues lo iría a buscar, creo que era en color o no me acuerdo qué pestaña era, donde estaba Características Base. Si no, buscáis Características Base. Y en Perfil ICC no vamos a seleccionar ninguno de Nikon, ni de Nikon ni de la cámara que tengas. Vamos a Efectos. Suena raro, pero es Efectos. Y aquí seleccionamos No Color Correction, o sea, no efectuar corrección de color, no cargar perfil de color. Con lo cual conseguimos una imagen sin perfil de color. Pero no está todavía. Una vez tenemos esto, tenemos que ir a curva y seleccionar respuesta lineal. Nos quedará la imagen plana, grisácea, no pasa nada. Esto es lo más real de lo que ha captado el sensor, sin interpretar ninguna curva y sin cargar ningún perfil. La imagen más limpia. Y ahora, una vez tenemos estas opciones puestas, lo que vamos a hacer, eso es lo que os decía de cargar la respuesta lineal. Vale. En la exportación tenemos que ir a perfil ICC, configurarlo como TIFF de 16 bits, y en perfil ICC decirle integrar perfil de cámara, para que no nos vuelva a cargar ningún perfil que no sea correspondiente. Así, perfil de cámara, no hay ninguno, pues se va a quedar exactamente la imagen lo más limpia tal como la capta. Fijaos lo feas que son las fotos, como las captan las cámaras y después le dan su salsita para hacerlas bonitas, pero no real. Están cargando sus curvas, están cargando sus perfiles y eso nos da una apariencia que no es lo que la cámara ve. Lo que la cámara ve es esto. Vale, pues esto es lo que le voy a dar al software para crear el perfil. Bien, pues lo que hago es, me voy al software Color Checker Camera Calibration, que es el software descargable de Calibrite, suelto la imagen del TIFF directamente con la carta de color y automáticamente le digo crear perfil, me pide el nombre, lo mismo de antes, si no coincidiesen las esquinas, los cuadraditos dentro de los cuadraditos, pues pulso en las redonditas y voy estirando para que coincida, pero normalmente ya coincide. Pongo el nombre y automáticamente ya me ha creado un perfil. Tendré que reiniciar Capture One y cuando lo reinicie, lo que tengo que fijarme es que en perfil ICC, repasamos, en la pestaña Estilo, Características Base, Perfil ICC, tengo que cargar el perfil que acabo de crear. Así de simple. Y así ya tengo el perfil cargado. Vale. Hasta ahí en la creación de perfil. Pero, ¿qué sucede si yo no calibro el monitor?
Porque yo puedo pensar, bueno, pues ya está, la foto ya está bien, ya está correcta, vale. Pero ¿qué pasa si yo no veo la foto bien? Esto es un ejemplo. Mirad una carta gris en la pantalla en un monitor no calibrado. Este monitor presuntamente tiene una dominante verdosa. Yo ajusto la imagen para que se vea bien. ¿Qué resultado tengo? De imagen magentosa. ¿Por qué mis imágenes salen magenta? Porque el monitor es verde. Yo le quito verde o le añado magenta, que viene a ser lo mismo, para compensar ese verde y ver la imagen neutra, pero a lo mejor no le hacía falta. Si yo ya he hecho un balance de blancos correcto, eso es correcto. Pero si después le quiero dar la magia, el tono de color que yo quiero para hacer las fotos más bonitas, ahí puedo pifiarla, pero soberanamente. ¿Qué sucede? Que cuando yo quiero hacer fotografías y darle una sutileza de color, o no sutileza, unas dominantes de color a la imagen o a las sombras, a las luces, pues eso es muy importante, tener una referencia de lo que estoy haciendo. Si no sé lo que estoy haciendo, es muy probable que el resultado sea imprevisible. Entonces, si el monitor, si el monitor tiene mucha luminosidad y le quito luminosidad, ¿qué va a suceder? La imagen será incorrecta por oscura. Pues también nos pasa exactamente lo mismo. Fijaos, una foto original. Hacemos retoques. Foto final con retoques extremos, buscando un alto contraste y tal y cual. Y esto es lo que yo estoy viendo y digo, ¡guau! ¡Qué foto que acabo de hacer! Vale, suponiendo que lo sea además, vale. ¿Qué sucede? Que yo he pasado de esta imagen, yo conscientemente lo que he hecho es pasar de esta imagen a esta otra imagen. Esto es lo que yo creo que he hecho, porque yo tengo un monitor fantástico de la muerte y yo veo la imagen súper bien y le he dado unos matices a los negros, a las luces, lo que tú quieras. Vale, perfecto. Y la imagen te encanta. Vale. Pero esto es en tu monitor. Si el monitor no está calibrado, ¿qué puedes pasar? Si el monitor es muy luminoso, es que mis imágenes salen muy negras cuando las saco de mi monitor. Problema. ¿Por qué? Porque no lo he calibrado y perfilado. Y es que las imágenes me salen magentosas. ¿Por qué? Porque el monitor está verdoso. O al revés, me salen verdosas porque el monitor está magentoso. O el color que sea, da igual. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si además de estar verdoso está muy luminoso, y la mayoría de monitores suelen pecar de mucho exceso de brillo, mucha luminosidad, el resultado que yo estoy entregando es una porquería. No tiene nada que ver con lo que yo creo que estoy entregando. Esto es lo que yo quiero estar entregando y quiero verlo exactamente como el original. Si mi monitor no es fiel, evidentemente tengo un grave problema porque por mucho carta de color que compremos, por mucha creación de perfiles que haga, si al final de todo el monitor no me he molestado en calibrarlo y perfilarlo, puedo tener un grave problema porque yo no voy a ver bien la imagen o los ajustes que voy a hacer no van a ser correctos. O sea que no se limita solo en tener una carta y usarla. También vamos a valorar o vamos a tener en cuenta las fotografías en función de lo que yo estoy viendo y las vamos a corregir en función de lo que me enseña el monitor. O sea que es muy importante tener un buen balance de color, es importante cuando es necesario hacer un perfil de color, pero es importantísimo calibrar los monitores. Bien, pues ahora antes de empezar en el turno de preguntas, os recuerdo que gracias a Fotografiarte tenéis un 10% en todos los productos de Calibrite con el código que os enviarán por correo electrónico que es CALB10, pero os lo enviarán igualmente. Bien, pues ya he comentado esto que tenéis este descuento, vamos a por las preguntas que tengáis. Si tenéis más preguntas os vais poniendo y os voy contestando. A ver, Francisco dice, por el traslado a la práctica, cuando dices que vamos a crear un perfil de color, en el caso de Lightroom, ¿sería el equivalente a crear uno de esos perfiles que llaman Adobe Neutro,
Adobe Color, paisaje, retrato, etcétera, sí, pero exacto para tu cámara con tu objetivo y la luz que tienes. ¿Qué pasa? Que estos perfiles que, tanto los que puede hacer la propia cámara como los que puede hacer o puede interpretar Lightroom, Photoshop, Capture One, el programa que sea, son perfiles que no se han hecho con tu unidad de cámara, ni con tu objetivo, ni con tu fuente de luz que has realizado la foto. Entonces, serán más o menos parecidos. Pero si necesitas precisión, es posible que el verde, sobre todo los verdes intensos, saturados, fosforitos, pues tenga más amarillo o un poco más de cian de lo que debería tener. Y el color se ha ido o le falta saturación, no acaba de ser exactamente. Y eso pasa mucho con los rojos. Cuando fotografías un vestido rojo con un valor intenso o esto mismo, una tarjeta, no sé si no la he enfocado. Fijaos el rojo de esta tarjeta, pues esto también es muy importante. Entonces, si yo tengo que hacer una fotografía publicitaria de este producto, me interesa que este rojo tenga este valor. Entonces, un perfil va a ser muy interesante para dar esa fidelidad de color. Más preguntas. Javier, al fotografiar la carta de color situada en la escena, ¿tenemos que hacer zoom sobre la carta para coger todo el encuadre o es suficiente aún que esté incluida en la escena independientemente del tamaño? No, el tamaño es importante. Pensad que nosotros tenemos una resolución en la imagen. Entonces, esta resolución va a depender de, o sea, la carta va a depender de la resolución de la imagen. Si yo hago la fotografía a este tamaño, tendré unos parches a un tamaño muy grande y muy bien definidos. Pero si la hago 10 metros más largas, es que la carta no tendrá bastante resolución como para poder generar el perfil. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues acercarnos un poquito, hacer, por ejemplo, una proporción aproximadamente, pues algo así, un octavo, un 16avo del tamaño de la pantalla como mínimo, para que tengamos un tamaño de la carta mínimamente grande. Simplemente o nos la acercamos o, si no hay más remedio, pues aplicamos un poco de zoom o teleobjetivo para acercarnos a la imagen, a la carta. ¿Qué más? Vale. Antonio, ¿se pueden crear perfiles con Capture One? Sí, como os acabo de explicar en la presentación, si no lo has visto, os lo volverán a enviar y así lo podrás repasar o podréis descargar el PDF con todos los pasos también. Daniel, ¿la toma de la carta tiene que ser vertical o horizontal? Bueno, en principio es indiferente. Puedes ponerlo en vertical o en horizontal. En principio lo reconoce. Pero yo por defecto siempre lo pongo en horizontal la carta para facilitarle al software la interpretación. Pero diría que en vertical alguna vez creo que también lo he hecho y creo que también lo hace. Ahora mismo me creas la duda, pero creo que también funciona en vertical. Pero lo tendría que probar. Creo que lo ha hecho, pero como siempre la pongo en horizontal, ahora mismo me creas la duda. ¿Qué más? Ricardo, ¿cómo se hace el balance de blancos con carta de Capture One? Con la carta de Capture One. Pues exactamente igual. Pues seleccionamos la herramienta de balance de blancos, el cuentagotas, y hacemos clic o aquí en el neutro de la carta creativa o en la carta de blancos hacemos clic. Entonces, esto nos crea el balance de blancos y lo que hacemos después es copiar y pegar ajustes al resto de imágenes y ya lo tenemos seleccionado. ¿Qué más? José, hola. Affinity Photo no es compatible. Yo no lo veo que esté recogido en el software. Oficialmente al menos no lo pone. Yo no uso Affinity Photo, con lo cual no te puedo decir si lo hace o no lo hace. Lo tendría que probar, pero en principio en la documentación de la carta no aparece como software compatible, lo cual no implica que no puedas crear un perfil y el perfil sí que lo pueda cargar. Si Affinity Photo puede cargar perfiles DNG o perfiles ICC, sin ningún problema, porque el software que te viene con la carta puede generar tanto perfiles DNG como perfiles ICC, que son los dos estándares, con lo cual, si trabaja con perfiles, seguro que lo podrás hacer. Francisco, Javier, ¿se pueden calibrar todos los monitores? Gracias. Sí, tú cualquier monitor
puedes crear un perfil. Calibrar realmente son dos procesos, que es calibrar y perfilar. Calibrar implica que tú puedes subir brillo, bajar brillo en el monitor, que se pueda tocar contraste, ajustar los valores RGB de forma independiente de un monitor y después crear el perfil de color. Es decir, lo que haces es conseguir la luminosidad, el contraste y el color neutro en el monitor con la calibración, y con el perfilado lo que haces es crear el perfil, el archivo de respuesta de color de ese monitor. Con la combinación de los dos, que es un único proceso que hace las dos partes, ya tienes el monitor calibrado y perfilado. Entonces, ¿qué sucede? Que calibrar, por ejemplo, en un portátil, lo único que puedes hacer es tocar, subir y bajar brillo. En algún portátil puedes ajustar a través del software de la tarjeta de vídeo los valores de RGB, pero es poco habitual. En monitores como los BenQ, los NEC, los Eizo, pues lo que puedes hacer es hacer una calibración por hardware en los modelos que lo permiten, o una calibración convencional, y es calibrado y perfilado. Pero cualquier monitor se puede perfilar. Incluso esto también se puede perfilar. Los teléfonos también pueden crear perfiles. Lo que no pueden es cargar el perfil. Pero sí que puedo ponerlo en la propia imagen, incrustarlo, para que en un dispositivo se pueda ver de la mejor forma posible, de la forma más fiel. Por ejemplo, si tú usas un iPad para enseñar tu portfolio a un cliente, pues puedes usar las fotografías que vas a enseñar, puedes crearte un perfil, cargarlo, incrustarlo en las propias imágenes para que aprovechen al máximo la respuesta de colores del dispositivo. Pensad que al fin y al cabo la gestión de color lo que siempre va a hacer es adaptación de un perfil de color a otro perfil de color, de un dispositivo a otro dispositivo, de una imagen a un dispositivo, a una impresión o a una salida. Entonces, lo que hace la gestión de color es hacer como de traductor. Imagínate que uno habla en inglés y el otro habla en ruso. Pues necesitas un intérprete que pase de inglés a ruso y de ruso a inglés. Pues ese es el papel de la gestión de color y de los perfiles. Pero si en lugar de hablar inglés, habla inglés inventado, pues no va a haber traductor que lo pueda interpretar. Se va a hacer un Cristo de 3 pares de narices. Eso es lo que pasa cuando no hay gestión de color, que puede acertarse más o menos o no acertarse nada. En cambio, cuando lo estás trabajando con propiedades de color. Y si esas propiedades no los tiene otro dispositivo, pues lo puede adaptar. Pero si no sabes qué tiene que adaptar, vas a la suerte a lo que salga. Más preguntas. Enrique, con la carta digital SG, ¿qué generador de perfiles se puede utilizar? ¿El Passport los admite? El propio software, el Camera Calibration de Calibrite, ya te lo permite hacer. A partir de, no sé si la versión 2.1, no recuerdo qué versión, ya admitió esta carta, con lo cual desde el propio software, que además el software es gratuito porque sin las cartas no sirve de nada. Entonces es un software que genera perfiles a partir de las cartas de color. María, ¿cómo exporto los perfiles que he creado en Lightroom a mi cámara? Es una Olympus, vale. Es que no puedes exportar a la cámara. Los perfiles que tú creas en Lightroom, de Olympus o de la cámara que sea, quedan en Lightroom. En Lightroom, en Photoshop, en cualquier software de Adobe que sea compatible. Entonces, en Lightroom Classic, Photoshop, quedarán disponibles y podrás cargarlos en todas las imágenes. Pero no lo puedes pasar a la cámara. Las cámaras no admiten o no trabajan con perfiles DNG y trabajan de forma interna. Pensad que los fabricantes de las cámaras suelen ser muy ermitaños. Es mi cámara, mi tesoro y mi fórmula magistral para interpretar mis archivos RAW. Y tengo una castaña de software que entiende los archivos RAW. ¿Qué pasa? Que el usuario, a la que ve cómo funcionan los softwares propios nativos de las marcas, pues dicen, vale, estupendo, pero me voy a Lightroom, a Capture One, a Photoshop o a otro programa, porque es mucho más eficiente, más potente, más versátil, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fórmula magistral del fabricante, si se han puesto de acuerdo con el desarrollador del software, por ejemplo con Capture One, que han tenido mucha relación con Nikon, han tenido relación también con Fuji, con diferentes marcas, pues
los perfiles que tú puedes seleccionar en la cámara, ellos te hacen una simulación muy fiel, muy parecida. Pero no es esto. Si tú te haces un perfil personalizado, ya te da igual si tu cámara le han creado perfil, no le han creado perfil, la han hecho mejor o lo han hecho peor. Como tú tienes la capacidad de hacerte tu propio perfil, pues puedes tener la máxima precisión posible. Tony, ¿dónde se guarda el archivo ICC para ponerlo en Capture One? ¿Qué programa utilizas para calibrar el monitor? El archivo ICC se guarda con los archivos propios de la aplicación de Capture One, igual que en Lightroom o en Photoshop. En archivos de programa, en las carpetas internas de los ordenadores, tienes la parte invisible, la parte que no ve el usuario, donde están las preferencias, los pinceles, los estilos, los presets, todas estas configuraciones están en los archivos de programa. Pues ahí dentro hay una carpeta que son perfiles. Hay los perfiles DNG que son compatibles con todos los softwares de Adobe, Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, y después hay los perfiles ICC que tiene Capture One que guarda también en su configuración. Pues ahí los tienes. ¿Qué programa utilizas para calibrar el monitor? Yo utilizo el propio que tiene el calibrador. Yo trabajo con el A1 Display y normalmente utilizo este, o si el monitor tiene opción de calibración por hardware, el software que traiga el propio monitor, que normalmente siempre es compatible con todos los dispositivos de calibración del A1 Display, con lo cual lo puedes hacer sin mayor problema. Esto, si quieres ver en profundidad cómo funciona, en fotoformación.com tienes, pues si buscas en cursos de gestión de color, tienes explicaciones de cómo se calibran los monitores, con programas y tal. Problema, si tienes dos monitores, uno lo puedes calibrar por hardware y otro no lo puedes calibrar por hardware, ¿qué haces? Porque el software no puede ser el mismo, porque el que te calibración por hardware no te va a calibrar el monitor de un iMac, por ejemplo. Entonces, yo prefiero usar el mismo software para calibrar los dos. Entonces, no calibraría por hardware, para usar las mismas opciones para los dos. O bien dices, vale, pues yo no los quiero igualar o no quiero tener los dos lo más correctos posible. Uno lo dejo para paletas y el otro para visualizar imágenes. Vale, entonces sí, ese es el que calibras por hardware, que es bueno, supuestamente, y el otro lo dejas para paletas, o para internet, o para correo electrónico, etcétera. También es una opción. Más preguntas. Enrique, utilizaba el Profile Maker. Hombre, ya tiene unos años, pero ya está descatalogado. Sí, pero hace tela el Profile Maker. A ver, el Profile Maker era un software de Greta Macbeth. Después fue KitRite, después de KitRite ahora es Calibrite. Viene a ser lo mismo, pero generaciones anteriores. Profile Maker era un programa muy bueno que hacía de todo, bueno, si pagabas la licencia completa. Te hacía calibración de pantalla, te hacía calibración de impresión, te hacía calibración de cámara, de todo, de escáner, pero ese software bueno, fue quedando desfasado y en lugar de actualizarlo generaron un nuevo software. Bueno, entonces, puedes usar la nueva versión que ya es compatible con los A1 Pro actuales, porque si no, también necesitarías ni sería compatible con ese software, tendrías que tener un procesador ya ni Intel de los anteriores ahora no me acuerdo de los Mac o de un PC del año de la media castaña, con lo cual sería un problema. Carlas, en los modos del balance de blancos en cámara hay un modo para hacerlo en manual, tomando una foto. Entiendo que da igual y esto ya no es necesario. Vale, ¿qué sucede? Cuando tú haces un balance de blancos en cámara, esto es muy importante hacerlo cuando estás disparando en JPG. Porque en JPG, si la imagen tiene mucho azul y le tienes que quitar azul, ese azul lo quitas de la imagen, lo tiras a la papelera. Pierdes información de color, información de la imagen y pierdes calidad. Cuanto más cantidad de información sacas de la imagen, más calidad pierdes. Si sacas poquito, pues pierdes poco y puede ser incluso que no se note. Pero si la diferencia es notable, el resultado es pésimo. En un RAW, aunque lo hagas muy mal, después haces un balance de blancos y ya te queda no realizado. ¿Qué sucede? Que el histograma, si te guías por la exposición para saber cómo está, pues no es lo mismo hacer un valor con un
azul a tope que un amarillo a tope. La diferencia del ajuste de color también te va a cambiar el histograma y la información que tú crees que estás captando no la estás captando como tú crees. Entonces, si no está muy mal, una pequeña desviación, pues la puedes hacer en cámara, lo puedes hacer en software. Pero siempre asegúrate que en cámara no tienes una desviación brutal de color, que ves los colores rojos, amarillos, lo que sea, y no tiene nada que ver con lo que estás fotografiando. Pues, aunque dispares en automático, si haces la foto a la carta y después hacer el balance de blancos, el histograma puede cambiar, pero cambia poquito. Pero sí es importante cuando disparas en JPG. Vale, pues hasta aquí os recuerdo que el vídeo de la clase de hoy se os enviará a todos los que os habéis registrado y habéis estado en el webinar. Y os recuerdo que tenéis ese 10% de descuento en Fotografiarte por si necesitáis cartas de color, calibradores, lo que necesitéis de Calibrate. Y para cualquier duda, a mí me tenéis en fotoformación.com a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima clase. Un fuerte abrazo.